Dígalo otra vez, estoy ungida. Y soy escogida. Y enviado por el Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pueden tomar asiento, amada iglesia. ¿Cuántos de los que están acá saben de que los martes estamos discipulando a un grupo de personas para el bautismo? Lo saben, ¿verdad? Hay un grupo de gente que se está bautizando, que está tomando los cursos preparatorios para el bautismo. Entonces comencé a ver ciertas reacciones y dije, ¿por qué hay gente que no se quiere bautizar? Y lo llevé, como todas las cosas, lo llevo a la presencia del Señor. Y me dice, bueno, porque cada quien tiene un concepto diferente de lo que es el bautismo y lo que representa. Y bueno, ¿y qué mejor venir a hablar del tema aquí para todos? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Lo hablamos aquí? Sí, hablemoslo acá. Y entonces, luego tú vienes, toma la decisión de tomar el curso preparatorio, porque lo que vamos a decir aquí es apenas algo de lo que venimos haciendo los martes. ¿Estamos bien? Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que debemos hacer. Investigué todas las veces que se menciona bautismo en el Nuevo Testamento. Comencé ahí a investigar cuántas veces se menciona bautismo en el Nuevo Testamento. Curiosamente son 33 veces. En 33 versículos diferentes, en los diferentes libros del Nuevo Testamento, ahí habla acerca del bautismo. Sabemos que no conocemos el bautismo así como lo conocemos ahora, de sumergirse en el agua. No lo conocemos en el Antiguo. ¿Sabían eso? En el Antiguo Testamento no se menciona nada, solamente hay una sombra de lo que podía ser el bautismo para el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. ¿Saben que testamento significa pacto? Existe el Antiguo Testamento y existe el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento corresponde a la ley, el Nuevo Testamento a la gracia de Dios. Cuando ya nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la obra y por su obra somos salvos por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios para toda la humanidad. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Está ahí, verdad? Entonces, si revisamos el Antiguo Testamento, no hay algo parecido a bautismo. Sí existen las sombras, porque sabemos que todo lo que pasó, diga conmigo, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, otra vez, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a pasar, de lo que ha de pasar en el Nuevo Testamento. ¿Lo sabían? Lo sabían, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, miramos cosas, digamos, por ejemplo, que Pedro escribió sobre, dice, todo el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Todo el pueblo de Israel, como Moisés, fue bautizado en la nube y en el mar. Vean eso. Y uno dice, pero ¿cómo que no había bautismo en el Antiguo Testamento? Pero sí, sin embargo, menciona algo sobre el bautismo. Y está en 1 Corintios 10, del 1 al 12. Me ayuda, por favor, Saile. Un aplauso, Saile, que ahora está sola ahí en la Biblia. Tiene también a Brittany. Denle un aplauso a Brittany. Gracias. Entonces, 1 Corintios, ¿lo tienen en la pantalla? 1 Corintios 10, del 1 al 2. ¿Está ahí? Voy leyéndolo entonces, ¿sí? En lo que lo están buscando. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Este es el apóstol Pablo hablando. Yo había dicho Pedro, es Pablo, ¿ok? Es Pablo hablándole a los corintios, a la iglesia que estaba en Corintios, ¿ok? Corintios no es el barrio de la esquina de tu pueblo, no. Corintios es una iglesia que Pablo estaba levantando por allá en las tierras del Mediterráneo. Ahí estaba una ciudad llamada Corintios, y ahí plantó el apóstol Pablo, plantó una iglesia, la levantó para el Señor. Amén. Entonces dice 1 Corintios 10, del 1 al 2. ¿Está ahí? Ok. Dice, no quiero que ignoren, digan conmigo, no quiero que ignoren. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés, dice el versículo 2. ¿Está ahí el 2? Amén. Todos en Moisés, digan conmigo,
bautizados? Fueron bautizados En la nube y en el mar. ¿Se dan cuenta que aunque el Antiguo Testamento no hay así como una figura que hayan sumergido a alguien y lo hayan bautizado en el nombre de Jesús o en el nombre del que había que venir? No pasa eso, pero sí se habla del bautismo, que todo el pueblo de Israel fue bautizado. Y Moisés dice, Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, esta es una ruta que nos sirve a la iglesia. ¿Qué es lo que ha de pasar? ¿Qué es lo que había sucedido con el pueblo de Israel antes que pasaran por el mar? ¿Qué había sucedido? Habían sido libres de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Egipto, para nosotros los cristianos, ¿representa qué? Representa el pecado, representa el mundo. Y un día estuvimos esclavos del pecado. Es así, antes de conocer a Cristo, la palabra de Dios dice que éramos esclavos. Teníamos un amo. Ese amo se llamaba pecado. Y hacíamos lo que el amo nos mandaba hacer. Antes de Cristo era así. Pero tú y yo hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Te lo repito porque parece que no me lo entendieron. Tú y yo hemos sido libres de la esclavitud del pecado. ¿Ven? Hemos sido libres. Entonces, así como el pueblo de Israel había salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, fueron libres a través del libertador, Moisés. Salen de ahí y cuando estaban frente al mar, Dios hizo lo imposible que se convierte en posible, y esa es la palabra que se está repitiendo el día de hoy. Lo imposible se convertirá en posible. Esa palabra va para alguien. ¿Quién la recibe? Lo imposible se convertirá en posible en el nombre de Jesucristo. Y así como este mar se abrió con una vara en la mano, eso es lo que tenía Moisés. Fíjense que le había pedido a Dios que abriera ese mar. Voy a hacer un paréntesis, ¿les parece? ¿Me permiten? Y después volvemos a lo del bautismo, ¿sí? ¿Sí? ¿Me lo permiten? Ok. Y aunque no me lo permitan, aquí va. Entonces, cuando tú tengas el micrófono, tú haz lo que quieras, pero ahora lo tengo yo. ¿Okay? Entonces, es lo que tenía una vara, pero en medio de la imposibilidad, diga conmigo, en medio de la imposibilidad, ahí en ese lugar donde tú dices, ya no hay nada que hacer, imposible, ya no voy a poder seguir con la familia, no voy a poder seguir con el llamado, no voy a poder seguir estos hijos míos rebeldes, en esa imposibilidad, en la imposibilidad de la parte de la salud, la finanza, ahí en esa imposibilidad, así estaba Moisés. Estaba enfrente de una imposibilidad, tenía 2 millones de gente, el pueblo que había sido libre de la esclavitud de Egipto. Tenían los carros de Faraón siguiéndoles para matarlos a todos. Y al frente tenía el mar. Y dijo, ¿para dónde vamos? Mira, ¿a dónde vamos? Volví a ver la costa. Y volví a ver para acá la costa también. Y decía, y le pidió al Señor, Dios, haz algo. Le pidió al Señor, hacemos lo mismo nosotros, ¿sí o no? Sí, le estamos pidiendo al Señor y es bueno pedirlo. Pero me llama la atención que Dios pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Hoy te hace esa pregunta el Señor a ti. Frente a la imposibilidad te dice, ¿tú qué estás haciendo al respecto? Le dice Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Y le dice Moisés, una vara. Entonces le dice, métala al agua, ponga esa vara a trabajar. Hoy el Señor te dice, pon tu fe a trabajar, que harás que lo imposible se convertirá en posible. ¿Qué estás haciendo en medio de la imposibilidad? ¿Alimentando el problema o descansando en Dios, sabiendo que Dios es todopoderoso para hacer que lo imposible se convierta en posible? Y cuando tú veas esa situación ya es sana en el nombre de Jesucristo, Dios remueve esa circunstancia y quedará nada más como un recuerdo en el cual vamos a dar testimonio poderoso de la gloria de Dios. Volvamos al bautismo. Eso fue un paréntesis, volvamos al bautismo. Entonces, en medio dice ¿qué pasó con el pueblo de Egipto? Había sido libre de la esclavitud del pecado, estaba frente al mar, viene Moisés, pone la vara, porque Dios se lo dijo, pone la vara, se abre ese mar. Ustedes lo han visto en películas, ¿cierto? ¿Alguien se vio una película de Moisés? Ok, y pasó todo ese pueblo
por tierra firme. Es importante mencionarlo. No es que pasó mojándose los pies ni pasó ahí en un pantano, no, era tierra firme, porque eso es lo que hace Dios. Cuando Dios interviene, lo que deja delante de ti es tierra firme para que caminen los hijos de Dios, caminando con firmeza y con certeza y con fe, que el Señor está preparando camino delante de ti. Amén. Entonces digo, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es lo que más podemos encontrar en el Antiguo Testamento cercano al bautismo. También podríamos hablar de otro ejemplo de Naamán. Creo que lo predicamos la semana pasada, estuvimos predicando de Naamán, me parece que lo tomamos como ejemplo. Recuerdan que él tenía lepra y que había entrado, que había ido al profeta Eliseo a visitarlo, y él se había imaginado que el profeta iba a salir a encontrarlo, lo iba a saludar, porque el Naamán era capitán del ejército, y que ahí dice, yo me imaginaba que el profeta iba a salir y levantar las manos, iba a invocar el nombre del Señor, iba a tocar la lepra y que la lepra se iba a sanar. Él se había hecho toda una película mental, como lo hacemos todos, ¿cierto? Es así. Llegamos a la iglesia y creemos que todo va a ser, sí, pase adelante. No, mijo, aquí veniste a trabajar, aquí veniste de ahí, pastora, ¿por qué los baños? Sí, ahí comienzan muchos ministerios limpiando los baños. Es así. Entonces, nos creamos mucha película, y Dios lo que quiere es procesarnos nuestro carácter. Papá quiere conquistar en nuestro corazón. Y lo que realmente muchas veces nos encontramos es con un choque en la realidad, porque tenemos pensado una cosa cuando realmente va a suceder otra. Pero ¿quiénes son los corazones dispuestos aquí a pasar el proceso? Y que Dios enseñe, que el Espíritu Santo enseñe, ¿verdad? Entonces Naamán, ese es otro ejemplo que podemos ver del Antiguo Testamento respecto a lo que es el bautismo. Eliseo le dijo, ve, lávate en el Jordán 7 veces. Jordán significa desciende, lo dijimos el domingo pasado. Jordán significa desciende, di conmigo, descender. Descender. Lo que el profeta le estaba diciendo, ve y desciende 7 veces. Cada vez que descendía las aguas, ahí dejaba toneladas de orgullo. Volvía a descender, se le quitaba toneladas de falta de perdón, de amargura. Volvía a descender nada más y se le quitaba la soberbia. Volvía a descender nada más y cada vez que él salía más limpio. Porque así es como Dios nos quiere, así es como el Señor nos quiere, libres, mi hermano, de toda atadura, de toda cadena que la carne, el mundo y el pecado nos pueda imponer. Porque tú eres un adorador por diseño original del Señor, que adora a Dios con un corazón libre, entendiendo que es lo más grande que podemos tener. No los títulos, sino ser llamados hijos de Dios. Eso es lo más grande que nos puede pasar. No el ser pastor, es necesario, sí es necesario, porque obviamente Dios asigna, dice, pastores, entrega pastores a una congregación conforme al corazón de Él, no conforme al corazón nuestro, sino conforme al corazón de Él. Así que si tú tienes algo que ver que no me quieras aquí, díselo al Señor, quéjate con Él. Entonces, es así, es verdad. Entonces, cuando es lo más parecido que podemos ver a un bautismo, se sumergió 7 veces, descendió 7 veces en el Jordán, ahí dejó toda su manera, sus altas expectativas, sus películas que él se hacía, ahí dejó todo y salió como con una piel de bebé, dice la palabra. Rápidamente vamos a seguir porque no hemos entrado a toda la materia, solamente estamos poniendo ejemplos del Antiguo Testamento, porque hemos relacionado bautismo solamente para el Nuevo Testamento, pero ocurrieron cosas en el Antiguo Testamento que ya vienen hablando del bautismo. Estamos aquí, iglesia. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente de los sacerdotes. Miren, los sacerdotes para entrar al lugar santísimo. Aquí saben, ¿quiénes saben que había un lugar, un atrio en el templo? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, antes de entrar al templo, había un lavadero de manos y también se lavaban los pies. Entonces, ahí ellos se purificaban. Ellos, para entrar al lugar santísimo, una vez al año, a presentar el sacrificio de un cordero perfecto, tenían que purificarse completamente, tenían que bañarse.
cambiarse de vestimenta, ponerse otras vestimentas, volvían a salir del lugar, se tenían que volver a bañar, se tenían que volver a cambiar de vestimenta. Cada vez que entraban al lugar santísimo tenían que hacer lo mismo, porque habla de purificación. Las aguas hablan de purificación. El bautismo habla de enterrar la vieja naturaleza. Dígalo conmigo. El bautismo habla de enterrar la vieja naturaleza. Morimos, vean, el bautismo es esto. El bautismo es sumergir a una persona que descienda a las aguas y luego, muriendo para la vieja naturaleza, y se levanta como nueva criatura. Eso es el bautismo, dejando ahí toda la vieja naturaleza, todo lo que no nos pertenece, porque la vieja naturaleza no nos puede dominar. Ese no puede ser nuestro amo. La vieja naturaleza ya fue clavada en una cruz hace 2000 años y la obra perfecta la hizo Jesús. Él pagó el precio. No, el pecado no te puede dominar. El pecado no te puede dominar. La carne no nos puede dominar. El mundo no nos puede dominar. Tenemos dueño y su nombre es Jesús. Amén. Déselo fuerte, iglesia. Entonces, cuando los sacerdotes entraban a este lugar a presentar el corderito lo que hacían era salpicar de sangre. Le agarraban la sangre del corderito, ¿no? De un año. Tenían que ser de un año el corderito. Y ponían acá a Wilmer, llegó Wilmer, llegó Wendy y los hijos a presentar el corderito, ¿verdad? Entonces venía el sumo sacerdote a agarrar el corderito de un año, tenían que criarlo, tenían que amar al corderito para entregarlo después como sacrificio. Entraba el sacerdote al lugar santísimo, lo presentaba al Señor y de ahí salía con la sangre y comenzaba a salpicar a Wilmer, era toda la familia, pero comenzando por el padre, y ahí salpicaba con sangre y agarraba la sangre y le tocaba aquí el lóbulo de la oreja derecha. Eso es lo que hacía. Le dice: ahora vas a escuchar bien la voz de Dios, ¿ok? Ahora vas a escuchar bien la voz de Dios. Entonces después pasaron de Wendy y después a los hijos, salpicaba a toda la familia de la sangre del cordero, como señal que ya habían presentado el sacrificio por el pecado, pagando el pecado, para pagar los pecados, dice, del año completo. El siguiente año tenían que volver a hacer lo mismo. Era eso. Jesús vino a terminar con ese asunto, se presentó la ofrenda perfecta una vez por todas. Ya no hay que presentar un corderito. Jesucristo ya lo hizo todo. Y tú eres perdonado. Todos tus pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero perfecto. Si tú abriste tu corazón recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y has entendido y confesado con tu boca que el Señor ha sido levantado entre los muertos, eres salvo. Ahí no hay que explicar mucho, eres salvo. Pero si tú no has confesado a Jesús como Señor y Salvador, todavía no han sido perdonados tus pecados. ¿Es así, pastor? Sí, es así. Es así como lo dice la Biblia. Amén. Amén. Ok, vamos, sigamos adelante entonces. Así de que dice el Señor, un día no van a esparcirle sangre. Lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Miren que estoy trayendo el asunto del bautismo desde el Antiguo Testamento para que entendamos bien cuál es la importancia del bautismo. Es importantísimo. Entonces dice, ya prometió a través del profeta Ezequiel, digo, ¿saben qué? Llegarán los días, diga conmigo, llegarán los días en que el Señor iba a derramar agua para purificarte y perdonarte todos los pecados, y quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. El bautismo tiene que ver mucho con la actitud del corazón, como son todas las cosas para nosotros la iglesia de Cristo. La ofrenda es actitud del corazón, el bautismo es una actitud del corazón. Todo lo que hacemos tiene que ver con nuestro corazón. Entonces dice en Ezequiel, si me ayudan por favor con Ezequiel, creo que está ahí la cita, veámoslo, si no aquí lo leo. Ezequiel 36, ¿está ahí? Entonces, diga conmigo, entonces, este es Dios hablando a través del profeta. Ustedes han recibido, dice, han esparcido sangre a través de una vez al año. Pero dice el Señor, llegará el día que esparciré sobre ustedes agua pura, diga, agua pura, y serán purificados de todas sus impurezas. Qué belleza, ¿no? Qué promesa. Escuchen, los purificaré de todos sus ídolos. Ah, Dios tumba ídolos. Ay, si estamos amando más. Ay, papá, me voy a meter ahí, ¿me permite? Otro paréntesis. Dios tumba ídolos. Si el matrimonio se convirtió en ídolo, Dios lo tumba. Si la empresa se convirtió en un ídolo, Dios lo tumba. No llego, pastora, porque estoy
no llego, pastora, porque es que ahora voy a compartir con la familia. No llego, pastora, por tal cosa. Y vamos poco a poco poniendo en nuestro corazón el primer lugar a cualquier cosa. Y no respetamos ni honramos la honra, no le damos la honra a Dios como se merece. Y digo, sí, este es tu ídolo, lo tumba. Es así, porque Dios no comparte su gloria, ni su trono ni su alabanza. No lo comparte. Entonces tú me dirás, pastor, ¿y es que compartir con la familia es pecado? No es pecado. Pero si compartes con la familia el lunes, el martes no viene intercesión porque estás compartiendo con la familia en la noche. Okay. El miércoles no te disipulas porque una de las cosas que no te he invitado, pero otra cosa porque estás compartiendo con la familia. El jueves no vas al grupo de gloria porque estás compartiendo con la familia. Y el domingo tampoco viene porque estás compartiendo con la familia. Entonces cuando tenía una discípula hace años, siempre la misma excusa era la familia. Estoy compartiendo la familia, es mi primer ministerio. Sí, pero cuando el primer ministerio ya agarra el lugar de prioridad en el corazón, ya no es saludable. Ahí estás reemplazando y estás haciendo de la familia el ídolo por el cual estás dejando a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos enamorado más de la bendición que el que da la bendición? ¿Cuántas veces? ¿Ah? Las personas oran, pastora, ore para que un trabajo, pastora, para que me bendiga, pastora, que quiero una empresa, pastora, y vamos a orar y creemos y nos unimos en fe y viene el Señor les entrega una empresa. ¿Ha pasado o no ha pasado la gente que está aquí con nosotros de hace años? La gente ha venido reventada, oramos, abren empresa, la casa que no tenían, Dios se la da, la empresa que no tenían, Dios se la da, y ya cuando están bien montados, se olvidaron del que los bendijo, porque se están dedicando tanto a la bendición que no le da tiempo de honrar al que los bendijo. ¿Estamos claros, verdad, iglesia? ¿Sí? ¿Dios te está hablando o no? ¿Está hablando el Señor? ¿Sí? Ok, entonces dice aquí, volvamos a Ezequiel, vamos a comenzar otra vez. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de toda su impureza. Los purificaré, me ayudan con la niña, por favor. Los purificaré de todos sus ídolos. Le daré un corazón nuevo. Diga conmigo, corazón nuevo. Vamos, diga, el bautismo tiene que ver con un corazón nuevo. Vamos, dígalo. El bautismo tiene que ver con un corazón nuevo. Vamos, que papá Dios lo está prometiendo aquí con Ezequiel, el profeta Ezequiel del Antiguo Testamento. Escucha esto. Le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu, este mayúsculo espíritu ahí, ¿verdad? Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mi decreto y que los pongan por obra y habitarán en la tierra que les di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Estamos claros? Entonces, ahí hay una promesa. Diga conmigo, está la promesa. La promesa del bautismo. Ahí está, la promesa del bautismo, ¿verdad? Que el Señor nos esparcirá por agua. Bueno, en la traducción de la palabra clave, yo uso esta palabra clave de Reina Valera 1960, palabra clave, está la traducción en hebreo y en griego. Entonces uno puede darse cuenta que ahí donde dice esparciré, también está hablando de bautismo, está hablando de sumergir, está hablando de derramar agua sobre una persona. No es el esparcir solamente así, sino que como hace la iglesia tradicional, que a los niños los agarran y les pasan agua. Ese bautismo no cuenta. El Señor dice, derramaré agua purificada sobre ustedes. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a definir lo que es bautismo. Vamos a definirlo, no está en una pantalla, lo tengo que leer acá. Escuchen esto. Definición de bautismo es sumergirse. Diga conmigo, sumergirse. Sumersión, ¿verdad? Del griego baptisien. Diga conmigo, baptisien. Ajá, ya están hablando en griego, Ahora, pasó, dice, al latín como bautizare para llegar al español como bautismo. Su significado es sumergir, ¿ok? Entonces, ¿por qué nos tenemos que bautizar? Pregúntaselo al que tienes a tu lado. ¿Por qué me tengo que bautizar? Dígaselo, ¿por qué me tengo que bautizar? Bueno, porque es bíblico, porque es mandatorio,
porque no es una sugerencia, porque es necesario, porque también confirma nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque perdona nuestros pecados, así lo dice la palabra. Si yo les preguntara a ustedes, acá ¿cuánto anhelan bautizarse? ¿Cuántos de ustedes anhelan bautizarse? Lo vamos a hacer el domingo de resurrección. ¿Cuántos de ustedes quisieran bautizarse? ¿Hay una? ¿Quién más? ¿Quién más quisiera? ¿Dos? ¿Tres? Tres personas quisieran bautizarse el domingo de resurrección, ¿verdad? Ok, tres. Ahora les voy a hacer la pregunta de otra forma. Les diría, necesito que me acompañen en esto. Por alguna extraña razón, Dios en su soberanía hizo que alguien me llamara un día de esto y me dijo: mira, tengo visa para toda la gente de tu congregación, tengo los papeles y boletos comprados para Israel. Así, ¿verdad? Todo, para todo. ¿Cuántos son? Me preguntaron. Yo le di un número y me decía: no te preocupes, que en la salida de migración está todo en orden, están las visas para entrar a Israel, todo está bien, y los boletos comprados. Entonces yo vengo aquí y le digo a usted, le doy la noticia y le digo: vamos para Israel y nos vamos a bautizar en el Jordán. ¿Cuántos quieren bautizarse en el Jordán? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuántos? Levanten la mano los que quisieran bautizarse en el Jordán. Miren esto. Miren la diferencia. ¿Se dan cuenta? Porque si nos bautizamos en Key Biscayne, que va a ser el domingo en Key Biscayne, nos vamos a ir a las playas de Key Biscayne, son 3 personas. Pero si les digo que es el Jordán, ahí sí la mayoría quiere bautizarse en el Jordán. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué cambió en la mente? Porque si les digo, bauticémonos ahora el domingo de resurrección, ustedes me vienen a decir: no, es que yo ya fui bautizado. No, lo que pasa es que todo el mundo comienza a decir algo. Cada quien tiene una razón para no bautizarse. Pero si les digo que es en Israel, en el Jordán, donde nuestro Señor Jesús se bautizó y que todo está listo, boleto comprado, tenemos la pizza, tenemos todo, y no vas a tener problemas con migración, si sales vas a poder entrar otra vez, entonces todo el mundo, ahí sí todos quieren bautizarse. ¿Qué fue lo que cambió? Es un lugar de perspectiva, ¿verdad? Es necesario hablar del tema, porque habiendo quienes deberían de bautizarse, no están tomando los cursos del bautismo. Porque como va a ser en Key Biscayne y como va a ser con la pastora gritona, la gordita los domingos, no. Pero si va a ser allá y me vamos a invitar a un rabí y va a ser en el Jordán, ahí sí todos quisiéramos ir. Entonces todas las excusas que estás poniendo para no bautizarte, ahí se te cayeron, mi hermano. Eso debe de hablarte, ¿verdad? Está hablando en tu corazón. El Señor te está hablando. Está hablando. Ok. Vamos a seguir, vamos a avanzar en el tema. Vamos a ver qué dice Hechos 2:38. Si me ayudan ahí, por favor. Dice: Pedro les dijo. ¿Están conmigo? Amén. Ok, aquí es Pedro hablando, ¿verdad? Digan conmigo, es Pedro hablando. Dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes, en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. No hay que explicar nada, ahí está completamente claro. ¿Qué pasa en el bautismo? El bautismo es una señal de arrepentimiento. Aquello que ya se... arrepentimiento no es remordimiento. Les explico rápido cuál es la diferencia entre arrepentimiento. Ponle un codazo al que tienes al lado que se te está durmiendo. Dile: mira, vamos a hablar de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento y qué es remordimiento? La palabra habla de arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar la dirección completamente tuya. Si tú estabas caminando para acá, hacia la carne, hacia el pecado, el Señor, cuando tú te arrepientes, tú das un giro completamente a otra dirección. Ya lo que antes te dominaba ya no te domina. Ese es arrepentimiento.
El pecado te manda a pecar y tú no le obedeces. Ese es arrepentimiento. Remordimiento es: pequé, tengo remordimiento, no lo vuelvo a hacer, y pasado las emociones, ¡pum!, vuelven a cometer el mismo pecado. Eso es remordimiento. Entonces no es por remordimiento que uno se bautiza, no. Es porque te has arrepentido y porque has creído que en el Señor Jesús están perdonados todos tus pecados, estás decidido a cambiar tu vida completamente y no vas a volver a ser esclavo del pecado. Y tú dices: Señor, yo estoy creyendo que el Espíritu Santo me va a gobernar y me va a ayudar a llevar esta vida, Señor, y a cumplir tu palabra tal como está escrita. Amén. Amén. Tratarlo al menos, ¿me entiendes? Entonces esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Pregúntale al vecino tuyo: ¿tú estás arrepentido o tienes remordimiento? Pregúntale, ¿cómo está? Ay, papá. Ok. Dice: conozco a alguno que solamente tiene remordimiento, no es arrepentimiento. Entonces, el remordimiento es emocional, pues trato de decir, no, es pasajero, es emocional, y pasadas las emociones se vuelve a cometer el mismo pecado. Entonces, lo que decía Pedro es que nos arrepentamos. Ya estamos arrepentidos y entregamos nuestra vida al Señor, ¿verdad? ¿Alguno aquí hace falta entregar su vida al Señor? Todos somos salvos, ¿cierto? Todos, ¿sí? Ok, y dice, y, diga conmigo, y. No dice o, no dice arrepiéntanse o bautícese, no, dice y, diga conmigo, y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Ay, pastora, ya fui bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Jesús dijo que fuéramos a las naciones y fuéramos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya voy a eso. Creo que ya de una vez voy a eso, vamos a tocar ese tema ya. Lo dijo en Mateo 28, 19, si acaso me ayudan, por favor. Jesús hablando, dice, por tanto, ¿lo tienen ahí? Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, el término en el nombre que aparece aquí en ese versículo es en representación. Jesús está diciendo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Así como he venido representando al Padre, ahora vayan ustedes en representación del Padre, en representación del Hijo y en representación del Espíritu Santo. Ese término es onoma en griego, diga conmigo, onoma. Significa en la autoridad o en representación. ¿Está bien? Entonces lo que Jesús está diciendo, vayan a todas las naciones y bautícenlos en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los bautismos se hacen en el nombre de Jesús. ¿Estamos claros? Amén. Estamos claros. El bautismo se hace en el nombre de Jesús. Amén. Después que Jesucristo dijo acá que en representación del Padre fuéramos y bautizáramos en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los apóstoles obedecieron, fueron y discipularon y bautizaron en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero a la hora de bautizar, de sumergir a las personas a las aguas, lo hacían en el nombre de Jesús. Todo el Nuevo Testamento no existe un solo bautismo que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Lo vemos a los apóstoles, todos ellos, todos los discípulos de Jesús bautizaron en el nombre de Jesús. Ahora, si tú me dices, pastora, pero es lo mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Jesús es lo mismo. Sí, es verdad, en Jesús no hay otro nombre que sea dado a los hombres mayor que ese, ¿verdad? En Jesús. Si a ti te queda duda al respecto, lo hablamos después de la prédica, ¿te parece? Voy a seguir avanzando. ¿Está bien? ¿Cuántos van a irse a bautizar al Jordán? ¿Al Jordán? Al Jordán. ¿Al Jordán? Vamos al Jordán a bautizarnos, amén, por fe. Nos vamos a bautizar al Jordán, pero primero nos bautizamos en Kevin. Yo no sé tanta posición para el bautismo. Yo no entiendo por qué. La vez pasada no fue así. No fue así. Se hablaba a la congregación del bautismo y ya no sé, pastora, yo me quiero bautizar.
Y esta vez un brinco hacia atrás, de cuenta que le dije, págame lo que me debes, algo así. Se me iban para atrás, era un brinco lo que pagaban. ¿Qué pasó? Dije yo, ¿pero qué es esto? Hay que enseñar entonces. Esa es Dios nos manda señales para saber qué es lo que debemos de predicar acá. Y esto es lo que se está necesitando, así que de esto es lo que vamos a hablar. ¿Están aquí, iglesia? Amén. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿verdad? Vamos a hablar del ejemplo que Jesús el ejemplo, sí, que Jesús es nuestro ejemplo. Creo que estos versículos no están ahí. Juan 1, capítulo 1, versículo 29, no está ahí, se los leo rápido. Escúchenme por favor con atención. Así, con atención como la que no le han prestado a nadie en este planeta Tierra. ¿Está bien? Así, escuchen bien. No lo tenemos en pantalla, por eso se los pido. Entonces dice, estoy leyendo Juan 1, vamos a leer a partir del versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo hemos escuchado eso, ¿verdad? Dice, este es aquel del que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque yo era primero. Ahí parece que Juan andaba tomado con todo eso que dijo, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Juan? ¿Qué pasó? Lo que estaba diciendo Juan, viene uno que era antes que él, antes que Juan, porque Jesús es desde el principio. Y dice, viene a mí uno que es antes que mí, dice Juan, se lo leo otra vez. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Porque Jesús es del principio, ¿verdad? Pero había que cumplirse por justicia que Juan bautizara a Jesús. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sí? Ok, vamos al 31. ¿Quedó clara esa parte, verdad? ¿Quedó clara? Ok. Y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizándolo con agua. El 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. No crean que es la palomita esta blanca. No es esa palomita. Aquí está diciendo Juan, era de una forma apacible. Ustedes saben cómo son las palomitas. Si están reunidas y tú pasas caminando, se vuelan, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, de una forma apacible. Hemos simbolizado el Espíritu Santo como paloma y ha servido como un símbolo para que entendamos el lenguaje, ¿verdad? De símbolos. Pero realmente lo que está diciendo, está dando testimonio. Juan está hablándole a un montón de gente y dice, yo voy a dar testimonio del Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Yo lo bauticé. En el momento que lo hizo, descendió el Espíritu de Dios de una forma apacible, lo abrazó, se miraba alrededor de él aquella nube de gloria. Es lo que estaba tratando de decir Juan. Como una paloma descendió, que la gloria de Dios venía descendiendo como una ave y que se postraba delante de él, sobre Jesús. Entonces eso es lo que trata de decir Juan. Entonces que el Espíritu Santo, y que se escuchó una voz diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Está bien? Amén. Y yo dice, y al final dice, y yo le vi y he dado testimonio de aquel del Hijo de Dios. Entonces Jesús es nuestro ejemplo. Jesús se bautizó. ¿Estamos claros? Amén. Jesús se bautizó. Es un ejemplo a seguir. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Es un ejemplo a seguir. Jesús se bautizó. En Juan 4:2, 4:1, que no está ahí, escuchen lo que dice, por favor, con atención. Dice el versículo 1, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Oigan esto, después que Jesús se bautizó, comenzó su ministerio. ¿Estamos claros? Después que Jesús se bautizó, comenzó su ministerio. El bautismo te da una apertura para caminar en el propósito y en el llamado de Dios en tu vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Pasan cosas. Viene la presencia de Dios, desciende. Muchas personas han sido bautizadas al mismo tiempo en agua y en el Espíritu. Ha pasado. Muchas cosas pasan al mundo en las dimensiones espirituales, porque todo lo que hagamos, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, todo lo que hagamos aquí en esta tierra repercute en el cielo. Cuando tú te bautizas, tú estás públicamente anunciándole al mundo, tanto en la tierra como en el cielo, que tu fe es en Cristo, es en Jesús,
como el Mesías, como el Señor y el Salvador, y por eso te está bautizando en su nombre. Eso repercute en el cielo. ¿Por qué? Porque tú estás levantando el señorío de Cristo en esta tierra. Así de importante es el bautismo. Entonces hubo un momento en que Jesús bautizaba con sus discípulos y Juan bautizaba también. Estaban los dos ministerios bautizando, el de Juan el Bautista y el de Jesús. Lo que hacía Jesús era enviar a sus discípulos que bautizaran. Delegaba, diga conmigo, delegaba. Delegaba autoridad. Cuando nosotros los pastores damos oportunidad que vengan a predicar, nosotros estamos delegando autoridad. ¿Se dan cuenta por qué no puede ser cualquiera, verdad? Estamos delegando autoridad. Cuando decimos, mira, tú vas a liderar un grupo, estamos delegando autoridad. Nosotros somos un ministerio de que creemos que los discípulos pueden caminar en autoridad, de la autoridad que el Señor nos ha dado, también compartirla con los discípulos. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Ok, entonces Jesús delegaba autoridad en sus discípulos y les decía a los discípulos, bauticen ustedes, vamos, vayan ustedes a bautizar. Y dejaba que sus discípulos fueran los que bautizaron, lo dice la palabra. Entonces dice acá, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, lo dice aquí. Estoy leyendo Juan 4, a partir del versículo 1. El versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Dónde bautizaba Jesús? En Judea. Ahí Él le daba oportunidad también a sus discípulos para que bautizaran. ¿Ok? Entonces es un ejemplo. Jesús era un ejemplo. Vamos, diga, Jesús en su ministerio bautizaba a la gente. Todo ese bautismo era de arrepentimiento también. ¿Ok? Les pregunto ahora, ¿cuántos de acá van a bautizarse? ¿Cuántos de acá van a bautizarse? El domingo de resurrección. Levanten la mano otra vez. Vamos a ver. Entonces, van a bautizarse, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a la gente que ha decidido bautizarse. Y si tú me vienes a decir, pastora, pero yo ya soy bautizado, y eso de volverse a rebautizar, también Pablo lo hizo. El apóstol Pablo llegó a la iglesia de Éfeso, la que estaba en Efesios, y ahí bautizó a los discípulos. Está en Hechos 19:1. Si tienen sus Biblias, ustedes mismos lo pueden buscar. Hechos 19, del 1 al 5. Dice, aconteció que están ahí, ¿verdad? 19, Hechos 19, estábamos leyendo a partir del versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Llegó Pablo a Éfeso y comenzó a preguntarle, ¿recibiste al Espíritu Santo? ¿Lo recibiste? Ustedes ya son discípulos, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y la gente le dijo, ¿qué Espíritu Santo? No hemos escuchado hablar de ello. ¿Cómo que no? Y entonces, ¿y no fuiste bautizado? Sí, nos bautizamos. ¿Pero qué bautismo? No, pues en el de Juan, el de arrepentimiento. No, le dice, vamos a volver a rebautizarlo. Y los bautizó en el nombre de Jesús y recibieron el don del Espíritu Santo. El bautismo tiene que ver con los dones del Espíritu. Vamos, diga. El bautismo también es un anhelo del corazón para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. ¿Están aprendiendo? ¿Están aprendiendo? Ok. Entonces se los leo para que vean que no soy yo la que lo estoy diciendo así nada más. Entonces les digo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pasan muchas cosas alrededor del bautismo. El bautismo es espiritual. Lo hacemos aquí en Aguas, pero el bautismo es espiritual. Yo entiendo que las personas que han sido bautizadas por honra a sus pastores anteriores quizás no quieran volverlo a hacer. No te pasa nada. Si estás con el anhelo en tu corazón de ser bautizado, puedes hacerlo. Siente la libertad. El bautismo es espiritual. Y tú lo haces acá en la tierra, recibes las aguas bautismales
y algo pasa en las dimensiones espirituales. Ministerios comienzan a desarrollarse. Recibes el don del Espíritu Santo, vas recibiendo más, vas conectándote de una manera diferente al Espíritu Santo para recibir el don del Espíritu de Dios, el regalo del Espíritu Santo. Ese es el siguiente paso. Después de que una persona cree en Jesucristo, se arrepiente, es bautizado en el nombre de Jesús, inmediatamente comenzamos a orar para que reciba el don del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Lo que hay que es activarlo para ver los frutos del Espíritu de Dios en tu vida. Y de esa forma crece una iglesia sana. Amén. Amén. Espero haberles dado este mensaje tal como el Señor me permitió recibirlo de Él para entregarlos a todos ustedes y decirles que no tengan temor de bautizarse. No es algo malo que están haciendo, por el contrario, están afirmando la fe en nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Iglesia, pongámonos en pie. Vamos a ponernos en pie. Vamos a despedirnos con algo suavecito. Los cielos se abren con el bautismo.